Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario online sobre triquinosis, riesgos, prevención y control. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a la Asociación Interprofesional de la Carne de Caza, ASICCAZA, porque bueno, pues es la que ha tenido en consideración el proponerme el impartir esta ponencia y estar aquí esta tarde con todos vosotros. También quiero agradecer la asistencia técnica y el soporte que nos ofrece la empresa Flock, que sin ellos pues no sería posible impartir este seminario. Y sin más, pues vamos a comenzar a pasar un rato juntos y a tratar de compartir pues un poco las inquietudes y experiencias en relación con esta enfermedad, ¿no? Con esta enfermedad parasitaria de la que iremos describiendo sobre todo aquellos aspectos más destacados o más importantes en relación con las carnes de caza o con la fauna silvestre, que es un poco el ámbito que nos ocupa en este contexto. Para comenzar, vamos a intentar hacer un pequeño esquema, un pequeño resumen de en qué va a consistir la charla a lo largo de la tarde. Como veis ahí en esta diapositiva, vamos a abordar 5 puntos fundamentales a lo largo de esta hora que pasaremos juntos. En primer lugar, siempre que imparto una charla, una conferencia, me gusta pues tratar de justificar, ¿no?, por qué estamos aquí hoy, por qué hablamos de esta enfermedad, ¿no? Por qué hablamos de la triquinosis o de la triquinelosis en función del ámbito en el que nos movamos. Por otro lado, vamos a hacer una pequeña definición, aunque seguro que todos los que estáis participando en este seminario sabéis más o menos qué significa y qué consideraciones tiene este proceso, pero es conveniente pues hacer un breve repaso que luego también tendrá una serie de implicaciones en cuanto a su prevención y sobre todo a su control, que quizás es lo más interesante que trataremos de extraer hoy, ¿no? También, por supuesto, hablaremos de a quién afecta, por supuesto, hablaremos de cómo prevenirla y, sobre todo, también de cuáles son las mejores herramientas para su control, ¿no? De eso se trata, ¿no? De tratar de mantener esa enfermedad que, como veremos luego, es de declaración obligatoria bajo control, ¿no? Y que, si es posible, pues no aparezcan casos, aunque por desgracia, pues de vez en cuando, siempre, todas las temporadas, todos los años, aparece algún caso, ¿no? En primer lugar, pues directamente pasaremos a comentar por qué hablamos de la triquinosis, ¿no? Pues hablamos de ella porque es una enfermedad que ocupa pues bastantes titulares de prensa a lo largo del año y sobre todo en estas últimas temporadas estamos viendo que se ha generado una cierta preocupación tanto en el sector cinegético como en el sector de carne de cerdo, siempre teniendo en cuenta que el 100% de los casos se está produciendo en cerdos que se han obtenido en matanzas domiciliarias que se destinan a autoconsumo, o sobre todo también en el caso de jabalíes que no han pasado por los controles veterinarios oportunos y, por supuesto, que no se han destinado a comercialización a través de salas de tratamiento de carnes de caza, que, como luego veremos, pues sí que están sometidas a un control estricto, a un protocolo muy concreto en cuanto al diagnóstico de triquina, y es pues muy difícil que aparezca un brote en este sentido. Pero sí que es verdad que si hacemos un pequeño repaso de las notas de prensa que han aparecido en los últimos meses, nos podemos encontrar varios casos que, como digo, pues preocupan al sector y al entorno de la caza, ¿no? Al sector cinegético, que es en el que nos estamos moviendo hoy, ¿no? Ahí veis algunos ejemplos de algunas noticias desde Ciudad Real a el norte, León, la Comunidad Valenciana, Andalucía, etcétera, en el que aparecen notas con algunos casos relacionados, algunos brotes relacionados con la triquina, ¿no? Parece que es una enfermedad que estaba superada, un proceso en el cual pues se había conseguido alcanzar un control y, sin embargo, pues en los últimos meses o en los últimos años estamos viendo un ligero repunte, como veremos después, y por lo tanto pues es necesario estar atentos y tomar las medidas oportunas para que no vaya más, ¿no? Teniendo en cuenta esto que comentábamos, vamos a ofrecer algunos datos, ¿no? Algunos datos concretos sobre en qué números nos estamos moviendo. A nivel mundial, la Organización Internacional de Epizootias, que es un poco la entidad de reconocido prestigio a nivel internacional que lleva el seguimiento de las enfermedades infecciosas, nos dice que hay en torno a unos 10.000 casos al año de personas afectadas por triquinosis en el mundo, ¿no? Si nos acercamos a
a España, los datos que podemos obtener, las estadísticas oficiales, nos dicen que hay una media aproximada de unos 3 brotes por temporada, en torno a esos 3 brotes, y que en cada uno de ellos suele haber de media, hablamos de datos medios, unos 10 afectados por cada uno de los brotes. Normalmente se trata de carnes que son compartidas entre distintos consumidores en una comida con amigos o con la familia o que se reparte, etcétera, y eso provoca que haya pues en un mismo brote varios afectados a la vez, ¿no? Nos movemos, como pone ahí, en un rango desde 0 a 6 y en los últimos datos disponibles a nivel estadístico desde un punto de vista oficial, vemos que en torno al año 2014 prácticamente se había conseguido alcanzar un nivel de ausencia de brotes de triquina, pero en los dos últimos años que vemos en las tablas, pues parece que está existiendo un pequeño repunte en cuanto al número de casos, en cuanto al número de brotes, y por lo tanto pues hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a la distribución de esos brotes, pues bueno, ahí vemos en función del gradiente de colores el número de brotes producidos en los últimos años. Vemos que la Comunidad de Madrid en la parte izquierda de la pantalla es la que presenta un mayor número de brotes en los últimos años, y en la parte derecha, que representa el número de casos, pues vemos que Madrid, pero también Andalucía y en el País Vasco existen pues las zonas en las cuales el color azul es más intenso, y por lo tanto, pues como veis ahí en el gradiente, el número de casos también ha sido mayor en ese periodo analizado. Ahí tenéis la referencia de la publicación, que es precisamente del año 2019 y que analiza los casos ocurridos desde el año 2006 hasta el 2013-14, ¿vale? Son los últimos datos publicados disponibles. En cuanto a la temporalidad de esos brotes a nivel nacional, lo que se observa es una marcada estacionalidad, ¿no? Veis que a nivel mensual, tanto el número de brotes como lógicamente el número de casos sigue un patrón similar, un patrón que se asocia fundamentalmente o que se encuentra ubicado entre los meses de octubre y abril, mayo de cada año, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que mayoritariamente, de forma evidente, pues esos brotes o esos casos se asocian al consumo de carnes frescas, tanto de jabalí, por lo tanto, pues se abarca las temporadas de caza, como, bueno, como de carne de cerdo en matanzas domiciliarias, que también pues es un periodo que se solapa, ¿no?, en esos meses con la temporada de caza. De ahí que se observe, se puede apreciar esa marcada excepcionalidad en torno a los meses de otoño e invierno de cada año. En cuanto a la distribución de los casos, también veis que mayoritariamente en el mapa de la derecha, como veis aquí, perdón, bueno, de la izquierda, según estamos mirando nosotros, el mayor número de brotes se asocia al consumo de jabalí. También hay algunos casos menos de brotes producidos por cerdo, en este caso, como veis ahí, asociados, como digo, a matanzas domiciliarias, mientras que en el mapa de la derecha lo que se representa es la especie de triquinela, perdón, asociada a cada uno de los brotes. Veis que en su mayoría se trata de brotes asociados a Trichinella spiralis, luego explicaremos cuál es esa especie y qué connotaciones tiene, pero también hay otros brotes que se asocian fundamentalmente a Trichinella britovi, que es otra de las especies de triquina nativas de la península ibérica. Es verdad que estos datos este estudio solo recoge datos hasta el año 2014. Hay que destacar, como luego veremos, que en el año precisamente 2014-2015 hubo un brote de triquinosis asociado a una especie diferente, a Trichinella pseudospiralis, como veremos después, y luego en el año 2017 volvió a haber un nuevo caso también asociado a Trichinella pseudospiralis. El primero de ellos ocurrió en Gerona, en Cataluña, y el segundo de ellos ocurrió en Navarra.
¿Qué ocurre o qué connotaciones particulares e importantes tiene la presencia de esta especie distinta a las otras dos que conocíamos hasta el momento en la península ibérica? Pues fundamentalmente la diferencia más importante, que es al final definitiva, es que esa especie, Trichinella pseudospiralis, no provoca o no forma esos quistes típicos característicos en forma de espiral entre las fibras musculares de los animales parasitados, sino que las larvas permanecen libres entre las fibras y por lo tanto, pues en una imagen al microscopio, pues son fácilmente confundibles con las células musculares. Esto hace que al final, como veremos después, en esas zonas, sobre todo de mayor riesgo, el análisis de las canales o de los ejemplares, tanto abatidos en cacerías de los jabalíes como de los cerdos domésticos, no se deban hacer con el análisis clásico del triquinoscopio, sino que haya que recurrir a métodos basados en digestión, como así establece la legislación vigente que luego mencionaremos. Bien, pasamos ya a definir un poco qué es la triquinosis o la triquinelosis, como decía antes. Bueno, pues como decía también, es una enfermedad parasitaria, una enfermedad que sobre todo tiene importancia porque es una zoonosis, quiere decir que afecta a las personas y que está causada por nematodos de la familia Trichinella, ¿no? El género Trichinella tiene 8 especies, como veremos, una distribución mundial, está prácticamente presente en todas las regiones del mundo y eso supone que haya casos, como decíamos antes, relativamente importantes, un número de casos relativamente importante a nivel mundial. Además, de interés sobre todo para bueno, pues veterinarios o personas gestores que están relacionados con este ámbito, profesionales del tratamiento de las carnes de caza, seguro que lo sabéis también, es una enfermedad de declaración obligatoria, ¿no? Cuando ocurre un caso, cuando el veterinario diagnostica triquina, está obligado a hacer una comunicación oficial, existe un cauce para ello, de manera que hay que dar conocimiento a los servicios veterinarios oficiales de la comarca donde se ha producido ese caso para que se establezcan los protocolos que luego veremos también en cuanto a la gestión y el control del brote, sobre todo en un primer momento para localizar todas las partes del animal que haya podido estar afectado, sacarlas de las canales de distribución al consumo humano y a partir de ahí pues tratar de esforzarse en concentrar el esfuerzo en esas zonas de mayor riesgo porque, bueno, pues como ya hemos tenido un caso positivo, es importante centrarse en esas áreas y tratar de esforzarse en los diagnósticos de otros animales de esas mismas zonas. Como decía, el género Trichinella, que es el causante de esta parasitosis, está constituido por al menos 8 especies distintas que son de la misma, tienen características comunes y les confiere una particularidad importante y es que presentan ciclos, pueden presentar ciclos parasitarios en hospedadores muy diferentes. Pueden aparecer en mamíferos, sobre todo, como decíamos, suidos, en jabalí y en cerdo, pero también en otros carnívoros, en reptiles e incluso en aves también se han aislado algunas especies de Trichinella, ¿no? En el caso que a nosotros nos interesa o nos afecta, que es las especies que están presentes en la península ibérica, pues como ya avanzábamos al principio, existen dos fundamentalmente, Trichinella spiralis y Trichinella britovi, que son especies nativas y que son las mayoritariamente, digamos, que forman parte o que participan en los brotes más comunes en la península ibérica, pero como decía también antes, pues tenemos que tener en cuenta la presencia de esa otra especie, Trichinella pseudospiralis, que se ha visto también participando en 2 brotes puntuales, como decíamos, en la temporada 2014 y en la de 2017, ¿no? Y puede afectar también, como el resto de las especies, tanto al jabalí, al cerdo, como a carnívoros, también a algunos équidos y a roedores que, como veremos, pues participan de forma activa y de forma importante en el mantenimiento del ciclo de la triquina, ¿no?
Ahí vemos dos mapas de distribución de las distintas especies que mencionábamos antes a nivel mundial. Como decíamos, se trata de un género que está presente prácticamente en todo el mundo, y en lo que a nosotros nos ocupa, pues vemos en el mapa de arriba la península ibérica, bueno, en este caso España, está representada por el color amarillo Trichinella spiralis, que ya lo mencionábamos, y también un punto de color más rojo que también representa la presencia de algún brote de Trichinella pseudospiralis. Y en el mapa de abajo también vemos que en rojo, en la misma zona, se solapa la presencia de Trichinella britovi, ¿no? Son las dos especies que, insisto, están presentes y participan en los brotes de triquinelosis en España, y esporádicamente pues se han visto esos otros dos brotes asociados a pseudospiralis, ¿no? Ahí vemos un poco la representación de la distribución de la triquina a nivel mundial, y prácticamente, como decía, pues se encuentra en todos los continentes. ¿Cómo es el ciclo de la triquinosis o de la triquinelosis? Bueno, pues como casi todos sabréis, se produce, se retroalimenta o se mantiene por el consumo de carne que está parasitada, ¿no? Animales que tienen ese parásito en las fibras musculares, esas larvas que permanecen en las fibras musculares, tanto de, por ejemplo, vemos en el esquema de roedores, que ellos mismos retroalimentan el ciclo mediante canibalismo, o en el caso de los cerdos o de los jabalíes, como en el ámbito que nos ocupa, que también pues por canibalismo en algunas ocasiones o por el consumo de otras especies parasitadas como los propios roedores, pues van a ingerir esas larvas enquistadas en los paquetes musculares y van a desarrollar el ciclo. Eso mismo ocurre también en las personas. En las personas lo que ocurre es que cuando ingerimos una una carne que está parasitada por trichinella, sobre todo carnes de jabalí o de cerdo, pues lo que ocurre es que esas larvas, esos quistes, pues se van a activar en el intestino delgado, en nuestro intestino delgado del hospedador, de la persona que lo ha ingerido, van a desarrollarse y van a dar lugar a los nematodos adultos, los gusanos adultos, que a su vez van a producir nuevas larvas que van a atravesar la pared de ese intestino y, vehiculadas por la sangre fundamentalmente, van a volver a llegar a los músculos, sobre todo a músculos estriados y sobre todo a aquellos músculos que tienen una mayor irrigación, una mayor oxigenación. Aquellos músculos que están más activos van a ser siempre los primeros en presentar larvas de triquina en caso de que tengamos una parasitosis por alguna de estas especies, ¿no? De ahí que luego veremos también que eso influye en la toma de muestras. Tendremos que buscar para la toma de muestras en un cerdo o en un jabalí aquellos músculos, como veremos, que tienen una mayor movilidad y por lo tanto una mayor irrigación, una mayor oxigenación, porque será en ellos donde, en el caso de que la carga parasitaria sea baja, sea más fácil de encontrar esas larvas, y por supuesto si la carga parasitaria es elevada, pues sin duda lo vamos a localizar sin ningún problema, ¿no? Ese sería un poco la representación o el resumen del ciclo de la triquinela en todas sus especies prácticamente. ¿Qué ocurre con las personas? Pues evidentemente esta enfermedad, como decíamos, era una zoonosis, que se contagia por el consumo de esas carnes parasitadas, principalmente en nuestro caso de cerdo o de jabalí. En otros países en los que tienen otras costumbres, otros hábitos de consumo en el que se implican otras especies, pues puede ser importante la participación de algunos otros carnívoros o incluso roedores que también puedan participar de ese ciclo de la triquinela, ¿no? En nuestro caso, pues ingerimos esas larvas, se desencadena el ciclo que veíamos en la diapositiva anterior y se pueden generar lesiones que pueden llegar a dar lugar a cuadros graves e incluso en algunos casos a la muerte de la persona parasitada. Como veis ahí, es importante destacar que cuando se produce una parasitosis en un animal, la triquinela en el intestino de esos animales o incluso en nuestro propio intestino tiene una elevada capacidad reproductiva, y eso hace
que normalmente cuando un animal está parasitado, pues tenga una elevada carga parasitaria de triquina. Si habéis tenido ocasión de ver alguna vez, si sois veterinarios o tenéis alguna relación con el ámbito de las salas de tratamiento de carnes de caza o con algún matadero en el que se haya podido pues ver algún animal parasitado, seguramente en ese proceso de diagnóstico hayáis podido ver una imagen muy típica de una placa de Petri donde se está haciendo ese diagnóstico llena de larvas de triquina, porque como digo, pues es una especie muy prolífica y normalmente cuando un animal está parasitado suele tener una carga parasitaria elevada. Eso es importante y es muy, digamos, favorable desde nuestro punto de vista porque va a facilitar el diagnóstico, ¿no? Cuando las cargas parasitarias de los animales afectados son bajas, sobre todo años atrás, cuando era mayoritario el uso del triquinoscopio, en el que obligaba a ver un gran número de muestras a través de un triquinoscopio, de un microscopio en el cual pues poníamos esas fibras musculares entre dos placas a presión, pues teníamos el riesgo de que animales con una baja carga parasitaria pues pudieran pasar desapercibidos en el diagnóstico, ¿no? Pero cuando la carga es elevada, pues las muestras normalmente tienen unos síntomas o la presencia de larvas es bastante evidente. Otra cosa importante también desde un punto de vista epidemiológico y de transmisión de la enfermedad es que las larvas son muy resistentes. ¿Qué quiere decir? Pues que, como veremos después, pueden permanecer en la carne una vez muerto el animal, acantonadas durante bastante tiempo esperando a que sean ingeridas por un nuevo hospedador, ¿no? De manera que el ciclo pues, se retroalimenta en algunas ocasiones en la propia naturaleza, el ciclo selvático de esta enfermedad, digamos, el ciclo silvestre, se puede retroalimentar simplemente por el consumo de carnes que proceden de animales muertos, ¿no? A través de la carroña hay algunos estudios que, por ejemplo, pues muestran cómo carnívoros como el zorro puede tener también triquinela o incluso el propio jabalí en algunas ocasiones sabéis que consume también esa carroña y es el que retroalimenta ese ciclo, el que retroalimenta esa parasitación, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas en las personas? Tiene interés en las personas porque en general en los animales, hasta donde nosotros conocemos y sobre todo en el caso del jabalí o incluso en el cerdo, suelen ser procesos asintomáticos, procesos que pasan desapercibidos. Los animales, aparentemente, los animales parasitados con triquinela, aparentemente están sanos, no muestran síntomas de enfermedad, no muestran síntomas evidentes de fiebre o de otros aspectos que nos puedan hacer sospechar que hay ahí un problema, que podemos encontrarnos ante un animal altamente o parasitado sin más, ¿no? Sin embargo, en el caso de las personas, tras el consumo de esa carne, sí que vamos a encontrar unos síntomas que van a ser más o menos evidentes en función del estado de salud previo, en función de la edad, en función de la condición corporal, del número de larvas consumidas o del grado de parasitación de la carne que hemos ingerido, vamos a encontrarnos una serie de síntomas, ¿no? Ese mismo estudio que mencionábamos antes hizo un análisis, ¿no?, de los casos que se habían observado en España en los últimos años y fue viendo pues, cuáles eran los síntomas más frecuentes que se iban encontrando en las personas que habían estado afectadas por triquinosis, ¿no? El síntoma común a todos ellos, pues como veis ahí, es la fiebre, es el síntoma que apareció prácticamente en todos los casos como uno de los primeros. El edema palpebral es otro de los síntomas también características, se produce un acúmulo de líquido en la parte inferior de los ojos fundamentalmente, una hinchazón en los ojos que también es bastante sintomático de esta enfermedad, mialgias, dolores musculares, sobre todo en fases avanzadas de la enfermedad en la que se está produciendo la migración de las larvas hasta llegar, digamos, a su ubicación definitiva. Esas larvas migran a través de los músculos, como decíamos, y eso hace que se genere dolor, ¿no?
Diarreas también es otro de los síntomas bastante comunes. Al contrario que las mialgias, este síntoma ocurre en las primeras fases tras la ingestión del alimento, porque son derivadas de la presencia de los parásitos adultos, de los nematodos adultos en el intestino, ¿no? También en algunas ocasiones, en función de la ubicación de las larvas y de los efectos en la migración, pueden aparecer síntomas neurológicos, puede aparecer eosinofilia, como veis ahí, algunas alteraciones cutáneas, también existen algunas larvas que migran a nivel cutáneo, puede haber vómitos también, cefaleas, dolores de cabeza, sensación de debilidad y náuseas, ¿no? Digamos que esos son los síntomas fundamentales que pueden asociarse en una persona a una parasitación por triquina. ¿Qué ocurre? Que en un primer momento, y sobre todo si los casos son aislados, es difícil hacer un diagnóstico, ¿no? Es difícil hacer un diagnóstico porque, como veis ahí, son síntomas bastante inespecíficos. Normalmente las sospechas comienzan a aparecer cuando hay un grupo de personas que tienen una cierta relación entre sí, sobre todo pues esa relación está vinculada, pues en este caso, a la actividad cinegética, al haber hecho un consumo común de una carne, de un jabalí o de un cerdo, de una matanza domiciliaria, que todos ellos pues comienzan a padecer pues síntomas similares, ¿no? Esos síntomas como la fiebre o el edema palpebral, las mialgias o las diarreas, que sí que entonces pues pueden alertar sobre todo a los médicos que están haciendo el tratamiento la posible infestación con triquina, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estos síntomas normalmente, como decía, llevan un orden cronológico en la aparición que también es un orden lógico porque se asocian precisamente al ciclo evolutivo del parásito, ¿no? Como veis ahí en el texto, pues normalmente hay un periodo de incubación variable tras el consumo de carne. Consumimos la carne hoy, no vamos a mostrar síntomas mañana, sino que normalmente suele pasar hasta la aparición de los primeros síntomas en torno a una semana. A partir de esa semana, pues van a empezar a aparecer esos primeros síntomas. Normalmente hay una primera fase gastrointestinal. Cuando ingerimos esa carne, se desarrollan las larvas en nuestro intestino y se convierten en ejemplares adultos. Es ahí cuando empezamos a tener esos síntomas asociados a la presencia de los parásitos y que, bueno, pues se manifiestan sobre todo con vómitos, con diarreas, dependiendo del paciente y del grado de infestación. A partir de ese momento, cuando ya las larvas empiezan bueno, esos adultos van a dar lugar a las larvas y esas larvas, van a migrar a través de la pared del intestino y van a llegar al músculo, pues es cuando ya empiezan a aparecer otro tipo de síntomas, normalmente dolor muscular, esas mialgias que decíamos, algunas hemorragias, los edemas, etcétera, ¿no? Esos ya serían síntomas más tardíos asociados ya a una segunda fase de evolución de la parasitosis. En algunas ocasiones, como decía al principio, pues además de la gravedad que muchas veces requiere ingreso hospitalario, dependiendo del estado previo del paciente, se puede producir la muerte, con lo cual pues no debemos bajar la guardia, digamos, o despreocuparnos en cuanto a la importancia de este problema. Sobre todo pues porque las larvas pueden migrar a músculo cardíaco, pueden migrar a encéfalo, como decíamos, provocar neumonías, etcétera, ¿no? E incluso, como digo, la muerte. Sí que es verdad que como parasitosis que es y asociada a un nematodo, tiene un tratamiento médico que suele dar buenos resultados en un relativamente breve periodo de tiempo basado en antiparasitarios, pero bueno, pues normalmente suele ser sobre todo difícil en los primeros días hacer un diagnóstico y comenzar a instaurar ese tratamiento antiparasitario, ¿no? De ahí que también los casos se puedan agravar. Y bien, ¿cómo podemos, digamos, participar en la prevención o interesarnos en la prevención de esta enfermedad, que es otra de las cosas más importantes o más interesantes que íbamos a comentar hoy, ¿no? Pues la principal estrategia de prevención de la triquinelosis es tratar de conocer el ciclo, ya lo hemos analizado, y por tanto tratar de interrumpir esos ciclos biológicos del parásito. ¿Cómo lo hacemos?
Pues, por ejemplo, de una manera relativamente sencilla, evitando la presencia de cadáveres, sobre todo de especies susceptibles en el campo, ¿no? En nuestros cotos, en este caso, en nuestros cotos de caza, pues si podemos no dejar restos de jabalí o sobre todo principalmente de jabalí que puedan potencialmente estar parasitados. Algunas veces pues hay gente que todavía tiene la mala costumbre de a lo mejor llevarse el trofeo y dejar el resto del ejemplar por ahí o tal, pues estamos contribuyendo a que ese animal pueda ser carroñado por otros y pueda ser importante el retirar esas canales para evitar precisamente que se mantenga el ciclo. Otro de los aspectos fundamentales en la prevención, evidentemente y de forma imprescindible, el diagnóstico veterinario. No podemos escatimar nosotros como veterinarios, yo en mi caso, pero yo creo que ya estamos concienciados, pero debemos tratar de transmitir a los cazadores o a las personas que hacen matanzas domiciliarias en su casa que no merece la pena asumir ese riesgo por ahorrarse los honorarios de un profesional que va a dedicar un tiempo relativamente importante en llevar a cabo un diagnóstico de una enfermedad. Además, como veremos luego, pues el proceso de diagnóstico es relativamente tedioso, o no complejo, pero sí tedioso, lleva un tiempo bastante importante y eso hace que tengamos que pagar. Igual que no dudamos cuando tenemos una avería en el coche o necesitamos algún arreglo en casa, pues el tratar de cuidar nuestra salud yo creo que debe estar por encima de cualquier otro asunto. Otro de los aspectos fundamentales a tener en cuenta es desterrar falsas creencias, ¿no? Muchas veces la gente dice, no, bueno, yo no voy a hacer ese diagnóstico de triquina en la carne de este jabalí que he cazado porque, bueno, pues lo congelo y las larvas ya se inactivan y no hay ningún problema. Bueno, pues se ha visto, hay bibliografía que avala que en algunas ocasiones las larvas no se inactivan con la congelación. Sobre todo hay que tener en cuenta que los congeladores de nuestras casas pues no siempre consiguen mantener una temperatura homogénea durante un tiempo necesario, etcétera, y eso hace que pues estemos manteniendo el riesgo si consumimos esas carnes a pesar de que estén congeladas. Por supuesto, una adecuada sensibilización a los consumidores, sobre todo a los consumidores que son productores, fundamental, como decía antes, a los productores de carne de caza o de matanzas domiciliarias que lleven las muestras al veterinario, como luego veremos, que por muy poco dinero pues están protegiendo la salud y sobre todo no solo la suya, sino la de todos aquellos con los que van a compartir esas carnes, ¿no? Y otra estrategia de prevención, y que es así que es conocida por todos, es el calor. Normalmente una garantía adicional, yo creo que debería ser adicional, nunca exclusiva, para la prevención de la triquinosis es el adecuado cocinado de las carnes, ¿no? Está demostrado que temperaturas durante al menos un minuto de 71 grados centígrados pues van a conseguir inactivar esas larvas de triquina en caso de que estuvieran presentes en las carnes que vamos a consumir. ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces cuando a lo mejor cocinamos carnes que pues son una pieza de un grosor grande o cuando las hacemos a la plancha a pesar de que sean carnes de caza pero que se hacen poco, etcétera, puede que en el centro de la pieza no lleguen a alcanzar durante ese tiempo suficiente una temperatura elevada, con lo cual también estamos asumiendo un riesgo que debería ser eliminado precisamente gracias a ese diagnóstico veterinario que decía antes, ¿no? Desde un punto de vista de control oficial sobre todo, hay un reglamento europeo, un reglamento que regula el control de la triquina a nivel de toda la Unión Europea, que es ese que veis ahí, el 1375 del año 2015, y que, como veis ahí, nos está diciendo que, sobre todo, el examen triquinoscópico no consigue detectar determinadas especies de triquina, ¿no? Ahí veis que, sobre todo, como decíamos antes, las especies de triquinela que no encapsulan, como la pseudospiralis, que decíamos, insisto, que ya en nuestro país han aparecido 2 brotes,
pues no es adecuado para llevar a cabo ese diagnóstico, ¿no? Y por lo tanto, desde hace ya bastante tiempo, todas las carnes de caza que se destinan, en este caso, a comercialización, se examinan, se diagnostica la triquina gracias o mediante un método de diagnóstico, como veis ahí, de digestión de muestras colectivas con utilización de un agitador. Es un proceso que simula una digestión de una persona o de un animal. Se utiliza una combinación de temperatura con pepsina, con ácido clorhídrico, para precisamente, digamos, disolver las fibras musculares, liberar esas larvas de triquina y poder verlo a través del microscopio, como veis aquí en esta imagen, esa cantidad importante de larvas cuando los animales están parasitados. Como decía antes, la carga parasitaria es elevada, ¿no? Insisto, esto es lo que regula la normativa a nivel europeo, no a nivel solo español, sino a nivel europeo, para el control oficial de las carnes que van a ser destinadas a comercialización. ¿Qué nos dice precisamente ese reglamento? Pues que no va a ser aplicado, como decía, orientado a la comercialización, pero no va a ser de aplicación a la caza silvestre y sus carnes directamente suministradas al consumidor final o a establecimientos minoristas locales que suministren directamente al consumidor final. Por ello, procede, en este caso, que los Estados miembros tengan la responsabilidad de adoptar medidas nacionales para reducir el riesgo de que llegue al consumidor final la carne de jabalí con triquinas. ¿Qué supone esto? ¿Qué quiere decir? Pues que en el caso de España, en el cual las competencias en este ámbito están transferidas a las comunidades autónomas, son las comunidades autónomas, en función de un análisis de riesgo que ellas deben hacer, las que determinan cómo debe hacerse ese diagnóstico de triquinas en el caso de carnes que no se destinan a comercialización, digamos, mayorista, sino que se destinan a autoconsumo o en esos casos de suministro al consumidor final, allí donde esa práctica esté autorizada, ¿no? De ahí que algunos me diréis, es verdad que mi veterinario todavía mira la triquina con triquinoscopio, como veis ahí, con una placa, como veis en la imagen. Pues sí, hay algunas comunidades en las que, por el análisis de riesgo, precisamente porque no se ha visto un riesgo evidente de que haya presencia de Trichinella pseudospiralis en esa región, todavía las muestras para autoconsumo se están mirando en algunas regiones mediante triquinoscopía. A pesar de eso, es importante decir que es necesario que cada vez más nos vayamos esforzando en incorporar equipos de diagnóstico mediante digestión para evitar cualquier tipo de riesgo. Otro aspecto fundamental y sobre todo de cara a los cazadores y a las personas encargadas de hacer la toma de muestras o de llevar las muestras al veterinario, es verdad que muchas veces nosotros como veterinario nos encontramos con muestras de mala calidad, ¿no? Es importante que seamos cuidadosos a la hora de tomar muestras. La muestra de elección, desde mi punto de vista, y así también lo indica la normativa, es de los pilares del diafragma. El diafragma es, como veis en la imagen, un jabalí, es el músculo que separa, digamos, la cavidad torácica, la parte superior donde se encuentran los pulmones y el corazón, de la cavidad abdominal. Ese músculo se inserta a nivel de la columna vertebral mediante dos pequeñas prolongaciones musculares que se denominan pilares del diafragma. Pues esas zonas de pilar del diafragma, esas inserciones en la columna, son las zonas de elección para tomar las muestras de mejor calidad. Es verdad que la normativa permite también pues, recurrir a la lengua o incluso a la extremidad anterior en el caso del jabalí, pero insisto, yo creo que la muestra de mejor calidad es la de pilar del diafragma. Además, es importante tener en cuenta que no solamente hay que coger la muestra de ahí, sino que hay que coger una muestra de músculo. Muchas veces nos encontramos con muestras que vienen fibras, que vienen tendones, que vienen otra serie de tejidos que no permiten hacer un diagnóstico adecuado. Tenemos que coger
paquete muscular para que la muestra sea adecuado. ¿Y qué tamaño de muestra? Pues la normativa exige que ese tamaño de muestra, en el caso del jabalí, sea de al menos 10 gramos. No podemos ser tampoco muy, digamos, muy estrictos en ese sentido y debemos tener en cuenta que debemos ser generosos para que el veterinario tenga un cierto margen para poder hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? Y bien, ya para ir terminando, vamos a hacer un breve repaso, hacer una breve mención al plan de contingencia, ¿no? Está publicado un plan nacional de contingencia frente a la triquina en España, en el que, como veis ahí, pues participan, es multisectorial, participa el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Agricultura, bueno, el Ministerio de Ciencia e Innovación. Como veis, pues es un plan que lo que trata es de establecer los criterios o un poco la sistemática de actuación ante la presencia de un posible brote, ¿no? De un posible brote de triquina, bien sea asociado al consumo de carne de caza o al consumo de un cerdo doméstico, de cualquier otro animal, para que se pueda controlar de forma rápida y ágil y se puedan tomar las decisiones adecuadas para que el número de casos asociados a ese brote sea el menor posible, ¿no? En el ámbito que nos ocupa, como digo, el plan de contingencia es amplio, pero en el ámbito que nos ocupa, en el ámbito cinegético, pues tenemos que tener en cuenta dos niveles, ¿no? La carne que se destina a comercialización y que pasa por las salas de tratamiento de carnes de caza, por las industrias de carnes de caza, como decía antes, es un proceso que está sistematizado y en el cual pues hay una garantía prácticamente del 100% de que no va a haber ningún problema, pero el plan lo que establece pues insiste, ¿no?, en que deben someterse a control de triquina todas las canales susceptibles, o sea, todos los jabalíes que lleven a esa sala van a ser muestreados para hacer el posible diagnóstico de triquina. El diagnóstico se basará en digestión, en procesos de digestión. En ningún caso se va a hacer un análisis triquinoscópico en una sala de tratamiento, como ya no se hace desde hace bastante tiempo, al igual que ocurre en los mataderos de cerdos domésticos. Las canales de jabalí no van a poder salir de esa sala hasta que el diagnóstico se haya efectuado. Quiere decirse con esto que no podemos tener prisa en la comercialización. Muchas veces hay urgencias, hay presiones, hay que mover los animales hasta que no se haga ese diagnóstico, que suele ser rápido y que se va a hacer prácticamente en el mismo día. No se pueden mover las canales de esos animales, no pueden salir de ahí. Y en caso de producirse un positivo, pues va a ser importante tratar de localizar todas las partes de ese animal para sacarlas fuera del mercado, para decomisarlas y además tratar de realizar un nuevo diagnóstico del resto de canales de ese lote para descartar que pudiera haber otros animales afectados por la triquina, ¿no? Como veis, es un protocolo bastante estricto y bastante sistemático. ¿Qué ocurre en el caso de las carnes de caza destinadas a autoconsumo? Un cazador que caza un jabalí y se lo quiere llevar a su casa. Evidentemente, pues hay algunas comunidades en las que no hay, digamos, una normativa específica en este ámbito, pero sí que es verdad que desde un punto de vista de sentido común y un punto de vista que también lo contempla, como digo, el plan de contingencia, pues es fundamental que tomemos una muestra y que se la llevemos al veterinario para que haga ese diagnóstico de nuestro animal y lo podamos consumir con total garantía. Sobre todo, fundamental, cuando pensamos en elaborar cualquier tipo de embutidos, cuando vamos a consumir pues, cualquier tipo de carne que no va a ser, no va a llevar un proceso de elaboración intenso. ¿Qué ocurre? Que, como decía además, es competencia de las comunidades autónomas en España el establecer pues, los protocolos de diagnóstico para los veterinarios colaboradores o veterinarios oficiales, dependiendo de la comunidad donde nos encontremos, para bueno, pues se lleve a cabo un protocolo con las garantías adecuadas. Y en caso de detectarse un positivo, pues es fundamental hacer una comunicación rápida al interesado, a nosotros como cazadores. El veterinario nos va a comunicar
rápidamente que ha habido un positivo en ese animal para que se pueda retirar también de consumo todas las partes de ese animal y además, como decía antes, es una enfermedad de declaración obligatoria, con lo cual también se tiene que activar ese protocolo de declaración a los servicios veterinarios oficiales de la comarca donde se haya ocurrido ese caso positivo. Y ya la última diapositiva para finalizar. ¿Qué repercusión tiene en nuestro coto, digamos, cuando hay un caso positivo de triquina? ¿Qué es lo que dice ese plan de contingencia en este sentido? Bien, pues por un lado, tenemos que decir que cuando se confirma un jabalí positivo en triquina en un coto de caza, el plan de contingencia lo que establece es que lo primero que hay que hacer es extremar las precauciones, intensificar los controles y en el caso de brotes recurrentes incluso llega a recomendar el control de las poblaciones, la caza de las poblaciones de jabalí, incluso hasta eliminar, si es necesario, pues una población, un grupo de animales concretos que puedan estar causando ese brote. Además, como otra repercusión importante, cuando ocurre este problema, este positivo por triquina, se va a aplicar el Real Decreto 50/2018. Ese Real Decreto que se publicó en mayo del año 2018 y está orientado a la gestión de subproductos animales no destinados a consumo humano, digamos a los restos que se generan en las cacerías, y que además ese Real Decreto dice claramente que solamente será de aplicación en aquellas cacerías en las que se contemplen más de 40 puestos o se prevé abatir más de 20 jabalís, pues en este caso lo que hace es que ese positivo obliga a aplicar ese Real Decreto independientemente de que hagamos cacerías menores o que no se prevea abatir más de 20 animales, etcétera. ¿Y qué implica eso? Pues que todos los subproductos generados en ese coto van a ser considerados de categoría 1 y van a ser obligatoriamente, es obligatorio que sean gestionados a través de una empresa o una empresa autorizada para la gestión de ese tipo de residuos y destinados a destrucción, ¿no? Con lo que eso conlleva el gasto que se supone en cuanto a contenedores, en cuanto a la gestión de esos residuos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta y saber que cuando esto ocurre, pues vamos a tener que asumir esto por nuestro propio bien, porque al final, como decía, en el caso de dejar esos residuos en el campo, podemos estar retroalimentando el problema y al final es un foco que estamos creando incluso nosotros mismos. Y un tercer paso de esas muestras positivas va a ser enviarlas al laboratorio de referencia de manera que se trate de confirmar la especie que es la causante de ese brote, ¿no? Como decíamos en la península ibérica, normalmente son o bien Trichinella britobio o Trichinella spiralis, pero quizás la mayor preocupación en este ámbito es la posible presencia de Trichinella pseudospiralis. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que cuando la Trichinella pseudospiralis se confirma, durante al menos una temporada todos los subproductos generados en ese coto es obligatorio que sean destruidos, ¿no? Al 100%. No van a ser en ningún caso posible destinarlos a la alimentación de aves necrófagas, como sí contempla en algunos supuestos ese Real Decreto, ¿no? Por lo tanto, es importante que veamos esta enfermedad desde un enfoque global, que tengamos en cuenta que el papel del veterinario es fundamental como profesional encargado del diagnóstico y la declaración de la aptitud de un animal para el consumo o no, y sobre todo también es fundamental transmitir tranquilidad en el sentido de que los brotes normalmente, casi prácticamente al 100%, se asocian o bien a animales que proceden de autoconsumo o bien a matanzas domiciliares de cerdos domésticos que no han tenido un adecuado diagnóstico veterinario, ¿no? Por lo tanto, pues insistir solamente ya para finalizar en que, bueno, pues es fundamental que se haga ese diagnóstico de forma adecuada. Como decía, en el caso de la industria, eso ya se hace de forma sistemática y reglada, de forma regular, y por lo tanto en ese sentido no hay ningún problema.
Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Espero haber cumplido con vuestras expectativas y bueno, pues simplemente despedirme. Si tenéis alguna pregunta, pues trataré de responderlas y a través de la empresa de soporte, pues os las haremos llegar y bueno, pues esperar que os haya resultado de interés y que, como digo, pues cualquier pregunta que os haya surgido me la podáis hacer llegar a través del sistema de chat que tiene la plataforma. Muchas gracias y un saludo.